hemos dispuesto la predicación expositiva de la carta de Primera de Timoteo que se inició hace un par de semanas atrás. Hoy día daremos continuidad a lo que se había iniciado y le invito a que abra sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 1, desde el versículo 8 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11. Y el título del mensaje esta mañana es La ley y el Evangelio. La ley y el Evangelio. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Bien, mis hermanos, para poder entender lo que Pablo nos dice en estos versículos que acabamos de leer, no podemos dejar de visualizar el contexto histórico en el cual se genera la carta. Pablo había reclutado a Timoteo en su segundo viaje misionero para que lo acompañara, siendo capacitado de primera mano de parte del apóstol. Es como nosotros hoy día quisiéramos, ¿cierto?, tener a alguien con mucha experiencia y pegarnos a él y aprender de primera mano, en cualquier línea, ¿cierto?, en la línea de la medicina, en el campo de algunos que ejercemos, ¿cierto?, a lo mejor a alguien que ejerce labores específicas le gustaría estar tiempo con aquel que es experto en esa temática. Y Timoteo pudo disfrutar de primera mano esa enseñanza. Tal fue su nivel de responsabilidad que llegó a ser su representante, enviado en su nombre a las distintas iglesias del Asia Menor. Y en la lección anterior, la cual daba nuestro hermano Mauricio, vimos su progresión, su crecimiento espiritual, desde ser un cierto discípulo llamado Timoteo hasta llegar a convertirse en un coigual con Pablo como siervos de Jesucristo. Después de ser liberado de su primer encarcelamiento, Pablo visita las distintas iglesias que había ministrado y decide dejar a Timoteo en Éfeso, con la misión de enfrentar ciertos problemas. Y le escribe esta carta estando en Macedonia, donde le describe lo que él tenía que enfrentar. ¿Qué es lo que tenía que enfrentar quedándose ahí en Éfeso? Tenía que enfrentar las falsas doctrinas y los falsos maestros. Tenía que enfrentar los desórdenes en la adoración. Tenía que enfrentar la necesidad de un liderazgo calificado. Y finalmente él tenía que enfrentar el problema del contentamiento y del materialismo. Era evidente la preocupación que tenía Pablo por sus hermanos y sabía que las falsas enseñanzas tenderían a influenciar negativamente a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Podemos ver a Pablo, ¿cierto?, en tal preocupación anticipadamente muchos años antes, cuando hace su discurso en Mileto, en el cual le advierte a los pastores, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, de que esto iba a suceder. Entonces, en Hechos 20, 28, vemos lo que él le dice a los ancianos. Dice en Hechos 20, 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Indudablemente que la falsa enseñanza, la tergiversación de la verdad es una de las herramientas que más ha utilizado el enemigo. Esto desde el jardín del Edén hasta el día de hoy. Una mentira disfrazada de verdad, una apariencia de piedad que conlleva al error. Es por eso que los cristianos verdaderos debemos ser vigilantes de la verdad, astutos en descubrir el engaño, contrastando siempre con la verdad. Los falsos maestros se arman con las herramientas de la verdad para instrumentalizarlas a su favor. Es por eso que muchas veces parecen ser ciertas sus enseñanzas o aparentan serlo. Hoy veremos cuáles son los efectos de los falsos maestros y relación que existe entre la ley entregado en el antiguo pacto con el glorioso evangelio. Y para ello Pablo nos esgrime sus argumentos enlazados con los versículos anteriores en tres grandes puntos. Número 1 es la correcta comprensión de la ley, lo cual vemos en el versículo 8. Número 2, la transgresión de la ley, lo cual está en los versículos 9 y 10. Y finalmente, el glorioso evangelio está explicitado en el versículo 11. Solo un verdadero hijo de Dios podrá usar la ley legítimamente para matar su pecado y ser llevado al modelo de Cristo. Pablo nos muestra lo que realmente hace la ley de Dios. Lo que hace la ley de Dios es mostrarnos quiénes somos. Somos pecadores. Como hombres naturales, pecamos porque somos pecadores. El pecado no nos hace ser pecadores, sino que pecamos porque nuestra naturaleza original es una naturaleza pecaminosa. Y lo único que sabemos hacer en esa condición natural es pecar. Los pecadores que necesitamos absolutamente a un Salvador para salir de esa condición, no podemos usar nuestros méritos, no podemos usar nuestra capacidad para cumplir la ley, porque eso no es lo que dice el verdadero evangelio. El verdadero evangelio dice que debemos reconocer nuestra situación, arrepentirnos, entender la necesidad de un Salvador y que todo sea para su gloria. El correcto entendimiento de la ley de Dios obliga al hombre a reconocerse como un pecador necesitando de un Salvador. La ley obliga al hombre a reconocer la mala noticia de que es culpable de violar la ley de Dios. De esa manera condena a todos y los sentencia al infierno. Veamos cuál es nuestro primer punto, la correcta comprensión de la ley. Y la pregunta que nos podemos hacer para enfrentar nuestro primer punto ¿es mala la ley? ¿Es mala la ley? Bueno, y la respuesta es lógica porque está en nuestro texto, ¿cierto? Si usted lee el versículo 8, dice, pero sabemos que la ley es buena. O sea, la respuesta es inmediata, ¿cierto? Sabemos que la ley es buena. Pero fíjense cómo inicia el versículo. El versículo inicia con la conjunción adversativa que dice pero, ¿cierto? Y es como hacer un contrapunto con lo que venía diciendo en los versículos anteriores, donde decía que los falsos maestros instrumentalizaban la ley a su favor, tratando de enseñorearse de ella, queriendo ser, como dice el versículo 7, doctores en la ley. No estaban preocupados por un verdadero aprendizaje de la ley. Tampoco estaban preocupados por conocer al Dios de la ley, ni mucho menos servir a las personas por amor a la ley, sino que lo que querían hacer ellos era el reconocimiento de los demás. Lo que querían ellos es, de alguna forma, hacer lo mismo que hacían los fariseos de la época de Jesús, ¿cierto? En que se jactaban de la ley,
pero no la cumplían. Y el versículo dice, pero sabemos que la ley es buena. Y antes que alguien pudiera pensar, ¿cierto?, que Pablo estaba argumentando en contra de la ley, dice, sabemos que la ley es buena. Y la palabra buena viene del vocablo kalos en griego, que significa útil. Por lo tanto, la ley es útil porque refleja la voluntad de Dios. El Salmo 19 es un compendio de lo que podemos entender de lo que significa la descripción de la ley de Dios. Salmo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Qué hermosa compilación, ¿cierto?, en la cual el Espíritu Santo inspira al salmista para dar todos estos detalles acerca de la ley de Dios. Fíjese usted los títulos que le otorga: la ley de Jehová, los testimonios de Jehová, los mandamientos de Jehová, los preceptos de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová y sus efectos positivos, ¿cierto?, en el cual convierten al alma, hacen sabio al sencillo, alegran el corazón, alumbran los ojos, permanece para siempre y todos son justos. Pero quedémonos con el versículo 7 que dice, la ley de Jehová es perfecta. Fíjese usted que la ley de Jehová es perfecta porque es completa y no necesita absolutamente nada más. Eso nos habla de la todosuficiencia que corresponde a la palabra del Señor. Lo cubre todo. No se queda corta con nada. No necesitamos absolutamente nada más. Y Pablo ratifica su concepción de la ley en Romanos 7:12, donde dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por lo tanto, si la ley procede de Dios, necesariamente es buena y justa, establecida para descubrir la pecaminosidad de las acciones del pecador, acusando al que las realice. Los mandamientos son buenos. El problema es nuestra incapacidad para lograrlos. El versículo de nuestra lección dice, pero sabemos que la ley es buena, pero viene a continuación una palabra pequeña que es una conjunción subordinada que dice, si la usa legítimamente. Es decir, hay necesariamente una comprensión y un uso apropiado de la ley. La ley es buena si la usa legítimamente. El problema era que los falsos maestros la estaban usando mal, engañados por su orgullo al pensar que podían agradar a Dios con sus propios esfuerzos, es decir, la usaban como un medio de salvación. Y a la luz de lo que ya hemos entendido y aprendido, eso es algo que el hombre nunca podrá lograr. Nadie podrá lograr ser justificado ante Dios por cumplir la ley. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede arrogarse el esfuerzo personal para ser salvo. Usarlas para extraer mitos y genealogías interminables, como decía
la lección anterior, es usarla ilegítimamente, ¿ya? No es legítimo el uso para apoyar las tradiciones de los hombres. Marcos 7:9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. La ley en general y la ley mosaica en particular no fue dada para el justo. El versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Los que piensan que son justos nunca serán salvos, ya que no comprenden el verdadero uso de la ley. ¿Ya? Cristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Conociendo esto, dice el versículo 9, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. El propósito de la ley es mostrar a los pecadores su pecado. Es como mirar nuestra suciedad en un espejo. Cuando usted se ve la cara sucia en un espejo, no se devuelve por donde vino, sino que va y se limpia, ¿cierto? Bueno, la ley tiene esa particularidad. Es para mostrar lo sucio que está tu corazón, para que puedas darte cuenta de que esa mancha no sale, que necesitas un Salvador, que tenemos la necesidad absoluta de Él. Mira cómo lo dice Gálatas. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es nuestro ayo, la ley es nuestro tutor, es como el tutor que acompaña en la enseñanza de un niño. Así es la ley para nosotros, porque nos muestra la necesidad de que tenemos que ir a Cristo, porque por nosotros mismos no podemos cumplir la ley. La ley es moralmente recta y buena, pero por sí sola no es la buena noticia. La ley obliga al hombre a reconocer su mala noticia de ser culpable de violar la ley de Dios. Así la ley condena a todos y tiene una sentencia definitiva para los que incumplen la ley de Dios, que es ser castigados en el infierno. Nadie se escapa a su juicio. Mira lo que dice Romanos 3, lo que leíamos con nuestro hermano Máximo, ¿cierto? En Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Nadie puede decir nada, ¿cierto? Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto de nuestro tema, que es la transgresión de la ley. El primer punto era la comprensión adecuada de la ley. El punto número 2 es la transgresión de la ley. Y para ello Pablo establece una lista de 14 formas de vida en la práctica del pecado. Las relaciona en parejas. Las ocho primeras en 4 pares y las restantes están sueltas. La forma de relacionarlas es referenciándolas hacia el decálogo, es decir, hacia los 10 mandamientos. Las primeras 3 pares son pecados que tienen que ver con nuestra relación con Dios y su efecto, y el resto de los pecados de la lista tienen que ver con nuestra relación con otras personas. Veamos el texto. Versículos 9 y 10 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Primera pareja. Para los impíos y pecadores. Segunda pareja. Para los irreverentes y profanos. Tercera pareja. Esos 3 pares
son pecados que afectan nuestra relación con Dios. Pero dice a continuación, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Esos pecados afectan nuestra relación con otros. Y finalmente sella con la frase que dice, para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto de los transgresores? Bueno, la palabra viene de la palabra anomia, a los que no tienen compromiso con ninguna ley o norma. No solo viven al margen de la ley, sino que actúan como si la ley no existiera. Son rebeldes por condición y por decisión a lo que Dios ha determinado. Por lo tanto, aquellos que son transgresores, por consecuencia, son lo que está emparejado, que es desobedientes. La consecuencia de la transgresión es la desobediencia. Es decir, no aceptan ninguna disciplina y se resisten a subordinarse a Dios. Los impíos no tienen respeto por lo sagrado. El comentario de Pérez Mello dice, viven en armonía con el principio de la incredulidad. Esos son los impíos. Pero dice los impíos y pecadores. Los pecadores se refiere a aquellos que viven sin respetar la ley de Dios porque no respetan a Dios. El término en sus múltiples formas tiene en sí el sentido de fallar, ¿cierto? De errar al blanco, ¿ya? Es decir, de pecar. Este grupo de palabras, ¿cierto?, denota aquello que está en oposición a Dios. Es el adjetivo más usual para describir al malvado o al perdido. Cuando hablamos de ellos, hablamos de los pecadores, ¿cierto? Pero dice a continuación, son irreverentes. Es decir, son indiferentes a lo que es bueno. Indiferentes a Dios y a su deber con Él. Eso es ser irreverente. Se podría traducir como irreligiosos. Desprecian sus deberes para con Dios. Son los que no consideran la santidad de Dios y por tanto no asumen sus mandatos. Esa irreverencia los lleva al último término, que es ser profanos. Tratan con desprecio las cosas sagradas. Y tal vez un ejemplo muy gráfico de ello es la historia que vemos entre Jacob y Esaú, cuando Esaú decide vender su primogenitura por algo totalmente trivial. Esa primogenitura que en el Antiguo Testamento tenía una bendición especial. No solamente era el hijo mayor del padre, sino que el Señor había dicho, todos los primogénitos son míos. Y además tenían una bendición. Y además tenían una doble porción en la herencia. Bueno, a Esaú no le importó. Consideró totalmente vano la bendición de Dios. Eso es ser profano. Mira lo que dice John MacArthur en su comentario. Dice, la ausencia de ley produce rebelión, impiedad y blasfemia. Se hizo la ley para las personas desobedientes, impuras e irreverentes. Si le prestaran atención, ella les mostraría su pecado y la necesidad de salvación. El resto de los pecados de la lista que hace Pablo en estos versículos viene de la segunda parte de los 10 mandamientos, los que tienen que ver con nuestra relación con otras personas. Dice los parricidas y matricidas, pero eso no aparece en los 10 mandamientos. Bueno, pero dice honra a tu padre y a tu madre. Ese es el 5.º mandamiento. Por lo tanto, los parricidas y matricidas están incluidos aquellos que violan la ley de Dios. Dice los homicidas. Bueno, ellos violan el 6.º mandamiento que dice no matarás. Dice los fornicarios y sodomitas, los cuales dice en el 7.º mandamiento no cometerás adulterio. Pero no solamente eso, sino que prohíbe toda la actividad sexual fuera del matrimonio.
El sexo en sí no es algo hermoso creado por Dios para la comunión íntima al interior del matrimonio. El problema está en el corazón del hombre, que ha generado todo tipo de distorsión sexual, fornicación, adulterio, homosexualidad, pornografía, pedofilia y todas las otras más que se me olvidan, ¿cierto? Pero mire, Cristo amplía esto en el mandamiento cuando dice en Mateo 5, oísteis que fue dicho, ¿cierto? No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto da cuenta que el pecado no siempre está en la concreción del acto sexual, porque el problema está en el corazón. Una mirada codiciosa activa la concupiscencia del corazón, de donde salen los malos deseos que procurarán que esto se ejecute. ¿Recuerdas al rey David? Ese que ha sido descrito como el hombre conforme al corazón de Dios. Ese hombre que se paseaba por el terrado de su palacio en un día de flojera y vio codiciosamente a Betsabé y la miró tanto que la atrajo hasta su alcoba. El pecado no está en mirar a una mujer, la pecaminosidad está en la mirada puesta en ella para codiciarla. La intención es lo que juzga a Dios. Y cuando me refiero a mirar a la mujer, también en el sexo opuesto, en mirar a un hombre. O en aquellos que han distorsionado, ¿cierto?, la actividad sexual, como los sodomitas, como están descritos en este texto. El octavo mandamiento dice, no robarás. Y a la luz de esto, Pablo menciona a los secuestradores, ya que el robo de niños en la época era algo frecuente. El robar personas para hacerlas esclavos y privarlas de su libertad también era algo que se usaba en la época. El noveno mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y Pablo incluye en su lista a los mentirosos y perjuros. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Dios es verdad. Y a los fariseos les replica, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. San Juan 8:44. Es un contrapunto donde nosotros, sus hijos, representados en la iglesia, somos ahora columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, nos debemos preocupar de cuidar la verdad. Ahora Pablo, para asegurarse de no haber olvidado nada, ¿cierto?, añade una frase que dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, ¿cierto? O sea, cualquiera que no esté incluido en los pecados anteriores, bueno, ahí está incluido. Contra todo está puesta la ley. Contra todo esto está puesta la ley. Por tanto, usarla para cualquier otro fin es ilegítimo y era lo que estaban haciendo estos falsos maestros. Cuando Pablo habla de la sana doctrina, ¿cierto? La palabra sana viene del vocablo eugeniano, de la cual deriva nuestra palabra en español higiene, y se refiere a lo que es sano y saludable. La enseñanza de Pablo produce vida espiritual, crecimiento y salud. El término sana doctrina aparecerá varias veces en las cartas pastorales, tanto en las de Primera y Segunda de Timoteo como en la carta de Tito. Y en el comentario de MacArthur aparece un extracto del doctor Gordon Fee que dice, la frase sana doctrina es una metáfora del campo de la medicina que hace referencia al carácter salutífero de la enseñanza que encontramos
en el Evangelio y se contrapone al afán enfermizo de los disidentes cuya enseñanza se propaga como gangrena. Las enseñanzas bíblicas que recoge Pablo son sanas porque dan vida, mientras que los falsos maestros producen enfermedad espiritual. Las enseñanzas verdaderas son el antídoto contra el veneno de las falsas doctrinas. Tal vez tú puedas estar sentado en tu silla, haber observado la lista y decir, qué bueno que yo no caigo en ninguna clase de esas. Hermano, si piensas así es porque has perdido el punto. La ley nos muestra nuestro pecado. Mira con detención ese espejo. ¿Cuánta suciedad puedes ver reflejado en tu corazón? Si alguno piensa ser perfecto, está cayendo en la misma falta del joven que se acercó a Cristo para buscar su aprobación, su justificación. Ahí en Mateo 19 dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, y aquí yo me imagino que había estado como Kiko, ¿cierto? Con el pecho hinchado, ¿cierto? Dice, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¡Cuán orgullosos somos! ¿Qué más me falta? Si alguno vio la lista y dijo, yo no estoy en esos pecados, ¿qué más me falta? Es porque eres un orgulloso y no quieres ver tu pecado. No ves tu corazón pecaminoso. Debemos ser como el salmista cuando exclama, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermano, en su omnisciencia Él lo sabe. El problema es que tú no lo sabes y debes pedirle que te lo muestre para que podamos identificarlo, matarlo, confesarlo, para que podamos ser llevados al modelo perfecto que es Cristo el Señor. Cuando realmente veas lo inmundo de tu corazón, podrás decir, Señor, no puedo. Estoy incapacitado para salir de esta condición. Necesito de ti, de tu ayuda. Es ahí donde brilla la luz del glorioso evangelio, de esa buena noticia. Y eso nos lleva al tercer punto. El punto número 3, que es el glorioso evangelio. Usar legítimamente la ley es usarla según el glorioso evangelio del Dios bendito. Si no hubiera mala noticia de que los hombres pecadores están perdidos, no podría haber una buena noticia de la redención de Cristo. El evangelio significa buenas noticias, que para los perdidos hay una esperanza, venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y el evangelio está descrito como el glorioso evangelio. Y el evangelio es glorioso porque revela la gloria de Dios, revela sus atributos. Y cualquier pecador puede decir, el mayor atributo es su misericordia porque me recoge, ¿cierto? Pero mi hermano, también está su santidad, que dice relación con su completa incompatibilidad con el pecado. En hebreo, repetir una palabra es para enfatizarla. Y vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, Moisés. O cuando estaba Samuel pequeño y escucha una voz que dice,
Samuel, Samuel. Pero la santidad de Dios es el único atributo que está elevado al tercer nivel de repetición. Cuando Isaías en el capítulo 3 ve esa visión donde los querubines exclamaban, Santo, 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 al que estaba ahí, ¿cierto? Dios es santo, santo, santo. Él no tolera el pecado, lo aborrece. Otro de sus atributos, su justicia, que exige que el pecado reciba su justa retribución, su pago. Y sabemos que el justo pago del pecado es la muerte. Y el evangelio que pasa por alto la ley y el pecado no es el evangelio verdadero, ya que no refleja los atributos de Dios. Es el verdadero evangelio, el glorioso evangelio, el que refleja su carácter. Ese evangelio es al que Pablo dice que fue a él encomendado. Y podemos verlo en sus palabras los Gálatas cuando dicen Gálatas 2, 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Finalmente, todos los creyentes tenemos la responsabilidad de estar vigilantes ante la falsa enseñanza y los falsos maestros. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué vigilar? ¿Qué podemos observar o en qué nos tenemos que fijar? 4 puntos. Su comprensión de la Biblia, sus propósitos, sus motivaciones y el efecto de su enseñanza. Su comprensión de la Biblia, ¿es su enseñanza bíblicamente sana? ¿Ponen enseñanzas no bíblicas a la par de la Biblia? ¿Usan bien la palabra de verdad? De acuerdo a lo que Pablo dice en 2 Timoteo 2:15, cuando le instruye, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien significa que usa con precisión, que hace un camino recto, que la usa rectamente. Número 2, sus propósitos. Estos maestros buscan amar, honrar y glorificar a Dios, o buscan el amor propio, buscan la riqueza material o la felicidad personal. ¿Muestra su mensaje un corazón puro o una buena conciencia o una fe no fingida? Número 3, sus motivaciones. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Son humildes y desinteresados o buscan la preeminencia? Y número 4, el efecto de su enseñanza. ¿Comprenden con claridad sus seguidores el Evangelio de Jesucristo? ¿Definen debidamente el Evangelio? ¿Usan la ley debidamente como parte del mensaje del Evangelio o fomentan la justicia por las obras? Mis hermanos, la vigilancia constante es nuestra defensa contra los que quieren esclavizarnos con un falso evangelio. Y esa es tu misión y la mía, porque somos columna y baluartes de la verdad. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor.